Súper interesante visualizar el siguiente escenario. Imagínate que se contrata a un técnico para reparar una tubería, una que está a punto de colapsar en una casa. Ujú. Pero en lugar de sacar las herramientas inmediatamente, apresurarse a dar una factura y salir corriendo al próximo cliente, este profesional se queda. Y, termina pasando 9 horas en la propiedad. 9 horas. ¡Wow! Sí, 9 horas. Sentado en la mesa de la cocina, pues tomando café y escuchando historias de la infancia de la familia. Desde una perspectiva tradicional de métricas de, ya sabes, eficiencia corporativa, esto suena a un modelo de negocio destinado a la quiebra absoluta, ¿verdad? Suena económicamente insostenible a primera vista, claro. Sin embargo, en el caso que vamos a examinar hoy, ese nivel de atención deliberada y aparentemente improductiva es en realidad el motor de una rentabilidad extraordinaria. Exacto. Y genera una lealtad inquebrantable. Por eso hoy tenemos una inmersión profunda que utiliza el mundo de la plomería residencial no solo para hablar de llaves de paso, sino como un caso de estudio fenomenal. Es pura psicología humana, ventas éticas y, la arquitectura de la confianza. Y el material de origen para nuestra exploración de hoy viene de una entrevista en YouTube. Está enfocada en estrategias de ventas en el mundo de la construcción. Y el protagonista es René, un plomero de apenas 25 años. Ajá, 25 años. Resulta sorprendente que alguien de esa edad opere con un marco de psicología del consumidor tan sofisticado. René trabaja para una empresa ubicada en Utah llamada Action Plumbing. Sí. Entonces, la misión de este análisis a fondo es extraer y decodificar las tácticas de su día a día. Queremos entender cómo se construye una confianza tan profunda que estas lecciones se vuelvan aplicables a cualquier industria. Totalmente. Y para entender el éxito de Action Plumbing, es súper crucial observar su historia de origen, porque contextualiza su enfoque. Claro, ¿de dónde vienen? Exacto. Antes de dominar el mercado, comenzaron bajo el nombre de Connections. Eran simplemente 2 hermanos empezando desde cero, sin capital. Buscaban cualquier oportunidad en una época donde hacían trabajos generales, mucho antes de que se implementaran las regulaciones estrictas y licencias de hoy en día. Es la clásica historia de esfuerzo y adaptación. Y hoy en día esa empresa ha evolucionado muchísimo. Está conformada por unos 4 o 5 hermanos y un primo, y dominan absolutamente el panorama digital. El algoritmo de Google. Sí, si alguien busca plomeros cerca de mí en su área, Google los posiciona en primer lugar. Pero, el posicionamiento web es solo la puerta de entrada. El verdadero arte comienza en el momento en el que el técnico llega a la propiedad. Antes de diagnosticar una tubería, tiene que desarmar la ansiedad del cliente. Exacto, y esa descompresión comienza incluso antes de tocar el timbre. Usan una táctica de ingeniería social muy inteligente, la estrategia de la selfie. Ah, la selfie. Me encanta eso. Sí, al terminar un trabajo exitoso se toman una foto con los clientes sonriendo y suben esa imagen directamente a las revistas de Google. La psicología detrás de eso es fascinante, porque, leer una reseña de 5 estrellas te da información, pero ver una imagen de un vecino sonriendo con el técnico genera una prueba visual innegable. Rompe la barrera digital por completo. Totalmente. Pero el protocolo físico al llegar a mi casa es lo que realmente establece toda la interacción. Según la entrevista, cuando René llega, se presenta formalmente y pide permiso para estacionarse. Y luego, justo en la puerta, se pone unos cobertores de plástico en los zapatos. Los famosos shoebies. Los shoebies, exacto, para asegurar que no ensuciará el piso. Y él dice que eso marca su autoridad, como diciendo, soy el profesional. Ese pequeño trozo de plástico en los zapatos opera en múltiples niveles, ¿sabes? Primero, demuestra un respeto tangible por el santuario personal del cliente. Claro, es su casa. Y segundo, establece un límite clínico. Transforma la percepción del trabajador. Ya no es un obrero invasivo, sino un especialista cuidadoso entrando a un espacio controlado. Comunica un respeto mutuo. Ok. Vamos a desempacar esto, porque hasta ahí todo suena como un excelente servicio al cliente. Pero luego René describe una práctica que desafía toda la lógica comercial convencional. Sí, la de irse de la casa. Exacto. Relata que si llega a una casa y nota que el cliente está trabajando, tal vez en una reunión de Zoom o visiblemente distraído, él no hace la inspección a medias. Ajá. Le ofrece al cliente retirarse del lugar y regresar en 2 o 3 horas para tener su atención plena.
Yo lo veo como, equipararse a un cirujano lavándose las manos. Es como decir, el procedimiento oficial requiere atención. Pero en ventas, irse es un pecado capital. ¿No resulta contraintuitivo arriesgarse a perder al cliente? Lo fascinante aquí es que, desde la perspectiva de la economía conductual, esa táctica hace exactamente lo opuesto a perder la venta. Lo que René hace es desactivar un fenómeno que se conoce como reactancia psicológica. Reactancia psicológica. Sí, cuando las personas sienten que están siendo presionadas para tomar una decisión, su instinto natural es resistirse, levantar barreras. Al ofrecer retirarse, René transfiere el control total de vuelta al cliente. Elimina la sensación de urgencia, crea un vacío de presión que el cliente termina llenando con confianza. Precisamente. Al priorizar el tiempo del cliente sobre su propia agenda, René demuestra que su objetivo real es resolver un problema complejo, no simplemente facturar rápido. Hace un clic en el cerebro del consumidor, posicionándolo como un consultor de alto valor. Y una vez que René regresa, con el tiempo ininterrumpido garantizado, el proceso toma otra dirección inusual. Sus inspecciones no son visitas de 15 minutos, toman como mínimo entre 1 y 2 horas. Una inversión de tiempo enorme. Sí, y aquí es donde la estrategia pasa del respeto a una fase de educación técnica profunda. En lugar de ir directo al calentador y dar un presupuesto, René hace preguntas de diagnóstico. Indaga sobre cuánto tiempo ha vivido la familia ahí o si son los dueños. Esas preguntas no son triviales para nada. Están diseñadas para evaluar la relación a largo plazo del cliente con el inmueble. Eso va a dictar qué tipo de solución tiene sentido económico para ellos. Claro. Y luego, René usa ese tiempo para desmitificar la infraestructura del hogar. Le explica al cliente que un problema en un punto específico no es un evento aislado. Toda la plomería funciona como un ecosistema interconectado. Y para ilustrar eso, la entrevista detalla cómo René se enfoca en 2 componentes fundamentales: el regulador de presión, o PRV por sus siglas en inglés, y el tanque de expansión. Súper importantes. Es vital entender la mecánica. El sistema municipal bombea agua a presiones altísimas para que viaje por la ciudad. Si esa fuerza bruta entra directo a una casa, destroza las tuberías. El PRV actúa como una represa que domestica esa presión. Y ahí el contexto geográfico juega un papel crucial. René señala que en muchos estados no se usa el tanque de expansión con tanta frecuencia, pero en Utah es un requerimiento absoluto por la alta presión del agua en esa región. René les explica que el PRV y el tanque de expansión son mejores amigos. La regla es simple. Si uno falla y muere, el otro también morirá por la sobrecarga. Y la forma en que traduce la expansión térmica a un lenguaje cotidiano es brutal. René usa la analogía de una olla de agua hirviendo fuertemente tapada. A medida que se calienta, el vapor genera presión y la olla chilla buscando liberar esa fuerza. Sí, la válvula de escape. Exacto. Y para contrarrestar ese efecto en el calentador de la casa, el tanque de expansión tiene una vejiga interna, o bladder. Es una bolsa mitad agua, mitad aire. Como el aire se comprime pero el agua no, absorbe el impacto. Es una clase magistral de comunicación. Al explicar esto con conceptos tangibles como una olla a presión y una bolsa de aire, René ancla el valor de su trabajo. Está justificando el rigor del diagnóstico mucho antes de hablar de dinero. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si analizas la industria de servicios, la gran mayoría opera bajo el modelo de un dispensador de pastillas para el dolor de cabeza. Síntoma y pastilla. Sí, el cliente señala un síntoma, la empresa da un alivio rápido, cobra y se va. Pero el enfoque de René es análogo al de un médico especialista que se niega a recetar analgésicos sin antes hacer una resonancia magnética para descubrir la causa raíz. Esa es la distinción que separa un servicio barato de un servicio premium. Educar al cliente mostrando el porqué reduce drásticamente la fricción del precio. Totalmente. Si un propietario no tiene la información sobre su propio hogar, cobrarle cualquier cantidad generará resistencia. Pero si entiende que su casa es un sistema presurizado a punto de colapsar, una inversión mayor de repente tiene total lógica. La educación justifica el precio. Sin embargo, educar a ese nivel requiere una inversión de tiempo monumental. Y esto nos lleva a un caso de estudio extremo de las fuentes, donde pasamos a una práctica de empatía radical.
René cuenta que ha llegado a pasar hasta 8 o 9 horas en una sola propiedad. Es muchísimo tiempo. Sí, menciona una ocasión donde empezó a las 6 de la tarde y terminó a las 10 de la noche. Y cabe destacar que la mayoría de su clientela son familias estadounidenses locales. Esa inversión masiva se ilustra perfecto con la historia de una cliente llamada Kaylee y su esposo. Ellos viven en Utah, cerca de Park City, una zona montañosa donde cae mucha nieve, de 6 a 12 pulgadas. Uy, el frío ahí no perdona. Exacto. Cualquier falla en la calefacción es una emergencia crítica. Ellos llegaron a Action Plumbing, referidos por José, un electricista de la misma compañía. Y el detalle vital de este caso es el contexto emocional. Katie venía con un trauma financiero severo. 2 años antes sufrieron una fuga que inundó la cocina y causó $30,000 en daños. $30,000, imagínate. Sillones arruinados, alfombras, piso de vinillo, todo. Y en esa crisis contrataron a una compañía enorme, con décadas en el mercado, que arregló la fuga rápido, agarró el dinero y se fue. Operaron como el dispensador de pastillas. Y el resultado de esa negligencia fue que 2 años después, el problema regresó. Las tuberías sonaban como si fueran a estallar. Cuando René inspeccionó, evaluó las líneas de cobre de manera visual, con su ojo encuerado, como él bromea en la entrevista. Ojo encuerado, sí. Qué buena frase. Sí, a simple vista, y descubrió una evidente calcificación y un color azul en el exterior del cobre. Para René, esa observación detona una regla empírica. Él dice que si el daño es visible afuera, hay un 99.9% de probabilidad de que el mismo daño esté adentro de las paredes esperando causar otra inundación. Claro. Pero al escuchar esto, yo cuestiono el modelo. O sea, ¿cómo puede ser rentable para Action Plumbing pagarle a un técnico para que pase 9 horas charlando y tomando café con un solo cliente? Los costos de adquisición parecerían desorbitados. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se calculan las métricas a largo plazo. Si el análisis se limita a la rentabilidad de esa tarde, claro, mostrarán una pérdida. Pero el cálculo correcto se basa en el valor de vida del cliente, el lifetime value. Ajá, la visión a largo plazo. Exacto. Esa inversión de tiempo sana el trauma de la mala experiencia previa, los $30,000 perdidos. La empresa trasciende el rol de proveedor y se convierte en protectora del hogar. Esa familia se transforma en evangelizadora absoluta de la marca. Es la construcción de un foso de lealtad impenetrable. Y todo ese tiempo de escucha activa culmina en la presentación de la solución. Aquí las matemáticas de la confianza generan resultados masivos. El diagnóstico de Kathy reveló que el calentador tenía 7 años y ya mostraba moho y corrosión. Y para explicar la gravedad sin ser alarmista, René usa otra analogía. Habla de las garantías. Le explica a Kathy que los calentadores tienen garantía de 6 años, aunque su vida útil es de 7 a 12. Lo compara con la garantía de un carro. En el instante en que expira, los componentes empiezan a fallar y todo sale de tu bolsillo. Es un argumento irrefutable. El dolor de reparar un auto sin garantías es universal. Y en lugar de usar un iPad o una presentación corporativa, René saca una libretita de papel. Explica las matemáticas con manzanas y peras. Papel y lápiz. Súper simple. Sí. Dibuja una bifurcación. Pagar $4,000 por un calentador estándar con 6 años de garantía, lo cual asegura que el ciclo de ansiedad se repetirá, o invertir $9,000 en un sistema sin tanque, un tankless, con 15 años de garantía. Y no se detiene ahí. Identifica que la causa de toda la corrosión es la dureza extrema del agua en esa zona. Para solucionarlo de raíz, propone instalar ablandadores de agua, o water softeners. Que es una tecnología a la que él mismo se tuvo que adaptar al emigrar de México a Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Al agrupar el sistema tankless y los ablandadores, no vende equipos. Estructura una póliza de prevención absoluta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Desde afuera, ver un salto de una venta de $4,000 a un contrato de $9,000 podría verse como un truco sucio de un vendedor manipulando a una familia asustada. La percepción típica. Pero al desglosar el proceso, desde los shubis hasta la explicación del PRV, no se siente como un truco, se percibe como un acto genuino de protección al cliente. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía empresarial, estamos ante una redefinición de la ética en las ventas. Existe el mito de que ser ético es ofrecer lo más barato. Claro, para ahorrarle dinero al cliente en ese momento. Exacto. Pero en sistemas complejos, la verdadera ética es ofrecer la solución que evite el mayor sufrimiento futuro.
Venderle el calentador barato a Katy, sabiendo que el agua dura lo destruiría y causaría otra inundación, habría sido negligencia corporativa. Definitivamente. René no vendió un bloque de metal de $9,000. Estructuró 15 años de tranquilidad mental. Es poder dormir tranquilo aunque caigan 12 pulgadas de nieve. Es un cambio de paradigma total. Inicia con ceder el control, pedir permiso, usar los shubis y evoluciona hacia una educación visual y técnica exhaustiva. Y el clímax es el valor de escuchar al cliente. Lo valioso para quien nos escucha es que esto aplica a todo. No importa si vendes software, diseñas estrategias corporativas o atiendes pacientes. Las reglas son las mismas. Ralentizar el proceso, educar visualmente y diagnosticar la causa raíz en lugar de solo despachar soluciones rápidas. Es una demostración de que la confianza profunda es orgánica. No hay atajos técnicos, requiere paciencia y vulnerabilidad para conectar de verdad. Y esto nos deja con una reflexión provocadora. Vivimos en un mundo obsesionado con la hipereficiencia, automatización, chatbots, resolviendo todo en un solo clic. La tendencia es erradicar al humano para abaratar costos. ¿Sí? La IA está en todas partes. Pero, viendo los resultados de René, surge una paradoja. Es posible que en un futuro dominado por la inmediatez sintética, el lujo supremo y el mayor diferenciador de negocios sea simplemente prestarle atención ininterrumpida a un ser humano durante 2 horas en la mesa de su cocina. Es algo para pensar antes de buscar la próxima automatización.